una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra, fundada hace más de 8700 años en Oriente Próximo, Asia, dejó impresionante información escrita en tablillas de arcilla cocida al alto calor, que hoy nos revelan la increíble historia de su posible origen cósmico y la intervención que tuvieron en la cadena evolutiva del ser humano. Autores de grandes avances tecnológicos y científicos que llegaron a todos los confines de la Tierra, a pesar de que las evidencias han ido demostrando paso a paso que la historia escrita en las tablillas sumerias muy posiblemente fue verdad. Hasta hoy, nadie ha podido desacreditar la historia escrita de los antiguos sumerios. ¿Es este el momento? ¿Nos encontramos cerca de saber realmente el origen de la humanidad? Todo lo que nos han dicho de las culturas antiguas de la Tierra está cambiando. Cada vez más personas aceptan que la historia tendrá que volverse a escribir. La civilización sumeria es la primera y más antigua del mundo, considerada y respaldada así por la historia oficial, debido a las grandes e incontables maravillas arqueológicas que dejó como huellas de su existencia. Hace 8700 años, la civilización sumeria se extendió en Asia, por todo Oriente Medio, principalmente en el actual territorio de Irak. Los vestigios más importantes de su esplendor se ubican entre las planicies aluviales de los ríos Tigris y Éufrates, alcanzando un impresionante nivel de desarrollo, ya a mediados del séptimo milenio antes de Cristo. Desde el año 1841, muchos estudiosos han dedicado su vida entera al esclarecimiento del origen y procedencia de los habitantes de esta antigua civilización, llegando al siguiente resultado. Procedieron de un núcleo humano desconocido que habitó Asia Media y desapareció hace más de 12.000 años, pero en conclusión, no se sabe nada sobre el origen de sus habitantes o fundadores. Los propios sumerios han dado respuesta a la interrogante de su origen a través de tablillas de arcilla cocida, sus documentos históricos más importantes, equivalentes a los libros de hoy, de las que se han encontrado más de 36.000 piezas. Estos bloques de arcilla fueron manufacturados por decenas de miles, contienen una compleja y minuciosa escritura en forma de cuñas. Cada pieza alberga conocimientos especializados en matemáticas, astronomía, cómputos del tiempo, medicina, educación, leyes y derechos humanos, ciencias de la Tierra como climatología y geología, fenómenos físicos y reacciones químicas, poesía, literatura y hasta recetarios de la vida cotidiana. Cabe mencionar que su desciframiento ha costado más de 170 años de trabajo incansable de epigrafistas, arqueólogos, historiadores y expertos en lenguas muertas. En las célebres tablillas sumerias se narra que los primeros seres avanzados de la Tierra descendieron del cielo 432.000 años antes del diluvio, procedentes de un 12º planeta que forma parte de nuestro sistema solar, según sus conocimientos, y que fundaron aquí, en la Tierra, el hogar lejos de su hogar. Se propone igualmente que el 12º planeta mencionado en estas inscripciones pudo pertenecer a un sistema planetario distinto al nuestro, uno más lejano. Hasta hoy, la civilización sumeria es la única en el mundo que ha dado referencias tan exactas de su origen. Los antiguos sumerios provinieron de fuera de la Tierra, del 12º planeta llamado Nibiru, según la historia de sus tablillas, afirmando haber viajado a lo largo del sistema solar. ¿Existirá algún respaldo a estas afirmaciones? Probablemente, el respaldo arqueológico podrían constituirlo diversos grabados de sellos cilíndricos que retratan breves paisajes estelares, particularmente el grabado en el que aparece un sistema solar, pero con 12 planetas. En una escena mitológica en la que interactúan misteriosos personajes con atuendos ceremoniales. Pero el mayor sustento de su conocimiento de los planetas del sistema solar es la tablilla de Júpiter, que ha sorprendido a muchos científicos del mundo. Se trata de 4 fragmentos de un bloque de arcilla, con más de 2000 años de antigüedad, un acervo en el que se detallan con extrema precisión los movimientos del planeta Júpiter,
sus secuencias orbitales y su posición visible desde la Tierra. Pareciera como si hubieran estado rastreando insistentemente al coloso del sistema solar. Todo su cálculo fue realizado a través de métodos geométricos basados en un trapezoide. Sus cómputos abarcaron un periodo de 60 días, comenzando el día en el que Júpiter aparecía en el cielo. Se sabe que dichas secuencias orbitales coinciden con los movimientos y posiciones que tuvo Júpiter hace más de 8000 años. La publicación New Scientist afirmó que, calculando el área delimitada por el trapezoide, los astrónomos babilonios podían saber en qué punto del firmamento se encontraría el planeta, aprovechando la misma relación que existe entre velocidad y desplazamiento. Lo destacado de este desciframiento atrajo la atención de la Universidad Humboldt de Berlín, misma que hoy avala la veracidad de estos extraordinarios cálculos. Igualmente, en las tablillas sumerias se emplea la geometría para representar dimensiones del tiempo. A esto se le ha definido como una refinada descripción matemática de los fenómenos astronómicos. Gracias a estos datos, se plantea que efectivamente conocieron el sistema solar a detalle. Pero, ¿pudieron realizar también viajes a través del espacio? Aquí le presentamos una de las evidencias más desconcertantes perteneciente a los antiguos sumerios. Existe una reliquia de procedencia sumeria, de una antigüedad mayor a los 5000 años, realmente fuera de todo orden y lógica. Se trata de un pequeño disco de arcilla que contiene rumbos y cálculos de vuelo que fue trazado para registrar una ruta aeroespacial. La pieza fue hallada hace más de 150 años en el sitio arqueológico de la antigua Mesopotamia, hoy Irak. Ha sido debidamente fechada y descifrada por los más expertos sumerólogos del mundo. Se le ha catalogado como un planisferio o mapa astronómico, con un significado espacial y astrológico. La revista científica Archaeology Odyssey publicó que el disco de arcilla contiene 8 divisiones trazadas. La Universidad de Jena, en Alemania, avaló el desciframiento. Su contenido es excepcional. Tiene trazada una larga línea donde se nombra el cuerpo celeste Dilgan, que significa en sumerio antiguo la primera estación. Se identifican los cielos septentrionales del planeta Tierra. Aparece un cuerpo celeste llamado Apin, que se sabe es el planeta Marte. Se encuentra calculado en general un barrido estelar de 360 grados. Contiene un punto central que marca una situación determinada de los cielos babilónicos. Los ángulos de 45 grados podrían indicar las líneas de descenso de la nave estelar desde el espacio hasta llegar a un punto concreto del mapa terrestre. El triángulo, que parece contener la inscripción Shu Ut Il Enlil, significa la vía de desplazamiento del dios Enlil, antigua deidad sumeria que se opuso a la manipulación genética del hombre. En este disco se nombra a Sib-Si-Na, que significa enviado de An-Na, y también refleja a la diosa Ishtar, una deidad estelar sumeria. Menciona a Nini, el dios encargado de supervisar los descensos a la Tierra. Marca perfectamente los lugares establecidos para ascensos y descensos de la Tierra al cielo y del cielo a la Tierra, además de contener más de 12 fórmulas matemáticas. La extraordinaria reliquia podría significar, al fin, la evidencia arqueológica que respaldara la existencia de una civilización más avanzada que cualquiera actual, que vino a la Tierra procedente del cosmos y practicó de manera cotidiana los viajes aeroespaciales, según los preciosos datos contenidos en este disco. La pregunta es, ¿por qué? ¿Durante cuánto tiempo se realizaron este tipo de viajes hace más de 5000 años? ¿Es real toda la historia descifrada que contienen las 25.000 tablillas sumerias de Arsubanipal? Con todas estas evidencias, ¿aún le parece inverosímil la existencia de avanzados visitantes extraterrestres que tuvieron una estación espacial en la Tierra?